Listo. Entonces, a compartir la pantalla y vamos a mirar entonces las leyes del álgebra de conjunto. Entonces aquí, leyes del álgebra de conjuntos. Entonces, primera ley, la ley conmutativa. O las leyes conmutativas, porque hay dos, ¿no? Leyes conmutativas. Para que la presentación de esta ley quede bonita y nos sirva a nosotros como referente, vamos a trabajar con una ecuación. Eso, para escribir las ecuaciones. Entonces, la primera es con la unión. Entonces dice, conjunto A unido con B, en un conjunto B, ¿cierto? Entonces cumple con que esto es igual a tener B unión A. Es decir, que las podemos colocar de cualquier manera, la unión sigue siendo la misma, ¿cierto? Pero también tenemos nosotros la otra operación, que es la intersección. Conjunto A, intersectado con el conjunto B, es igual a tener B intersección A. Es decir, no importa la operación, los conjuntos se pueden colocar de cualquier manera, ¿cierto? Bueno. Las otras leyes son las leyes asociativas. Leyes asociativas. Bueno, entonces, al igual que acá, que la conmutativa, pues también tenemos la ley asociativa que depende también de el conjunto, de los conjuntos. Bueno, en este caso, para la ley asociativa, necesitamos tres conjuntos. Entonces, A unión B, unión C, es lo mismo que tener A unión B unión C. ¿Listo? Eso con la unión. Con la intersección también podemos tener A intersección B, A intersección B, intersección C, también tenemos que tener otro conjunto. Y acá, pues entonces nos quedaría que tenemos A intersección B intersección C. Es decir, ¿qué dice la ley asociativa? Que si tenemos la misma operación, unión o intersección, ¿cierto? Yo la puedo asociar de diferente manera, dependiendo del problema. Pues yo puedo asociar el primero con el segundo, o el segundo con el tercero, o el primero con el tercero, dependiendo de el problema, ¿cierto? Bueno, esa es la ley asociativa. La ley de elemento neutro. Leyes del elemento neutro. ¿Qué quiere decir elemento neutro? Es decir, que si yo tomo un conjunto y lo uno con otro, pues, y me da el mismo conjunto inicial, quiere decir que el otro conjunto no afecta a la operación. Eso quiere decir elemento neutro, ¿no? Entonces, para esto hay dos elementos neutros. Uno que es el vacío
y el otro que es el universo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que si tenemos A unión vacío, pues vamos a escribir esa parte. Si nosotros tenemos A unión vacío, punto A unión, y el vacío nosotros lo vamos a tomar como esta, ¿sí? Como este símbolo vacío, conjunto vacío. ¿Listo? A unión vacío, pues obviamente esto nos tiene que dar el conjunto inicial A, ¿cierto? No importa el orden donde esté, pues yo puedo decir vacío unión A, pues también es A, porque existe la ley de conmutativa, ¿cierto? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que también hay otro elemento universal, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo le hago A intersección universo? El mayor, universal. ¿Listo? Entonces, como hago la intersección son elementos comunes entre los dos conjuntos, pues obviamente entre el universo y el conjunto A lo común es A. Por eso nos da ese. Entonces, elemento neutro vacío para la unión y elemento neutro para la intersección es el universo. ¿Sí? Esa es la definición de elemento neutro. Bueno, idempotencia, la ley de idempotencia. O las leyes, porque son dos, ¿no? Toca tener una para la unión y otra para la intersección. Entonces, leyes de idempotencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos dos conjuntos, o tenemos la unión y la intersección del mismo conjunto, ¿cierto? Yo tengo A unión A unión A, entonces el conjunto es A. Si yo tengo A intersección A, también me da A. ¿Cómo la podemos interpretar nosotros esta? La podemos interpretar de la siguiente manera. Si A, ¿cierto? Si A se repite, no importa la operación, ya sea de intersección o sea de unión, pues el resultado va a ser el mismo conjunto A, en este caso, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Si A se repite, se deja 1. Esa es la ley de idempotencia. Bueno. Hay otras leyes, por ejemplo, la ley de sistema asociativa, tenemos nosotros una ley que se llama la leyes distributivas. ¿Por qué? Porque no necesariamente tenemos la misma operación. Pues puede ser que tengamos una operación diferente, por ejemplo, por fuera, que esté la intersección aquí, ¿cierto? O por fuera que tengamos la unión en esta, así. ¿Ok? Bueno, resulta que si yo tengo la intersección por fuera, entonces la ley distributiva me dice que yo tengo que asociar o distribuir C con respecto a A y C con respecto a B. Entonces, ¿cuál es la solución? Entonces dice A, el conjunto A, intersección, el conjunto C, que es lo que estamos distribuyendo, ¿cierto? Unión,
B intersección C. Entonces, si ustedes lo miran, lo único que hemos hecho es involucrar intersección C con A e intersección C con B. Y entonces tenemos lo mismo acá, pues sería al revés, ¿cierto? Lo único que tendríamos nosotros acá sería que A, entonces ya no va a ser intersección, sino unión. ¿Por qué? Porque la unión es la que está por fuera. Unión C, intersección B unión C. B unión C. ¿Listo? Entonces, nos acordamos que estas leyes se pueden ver de los dos lados, ¿no? Acordarse. Que estas leyes se miran de ambos lados. Tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. ¿Listo? Entonces, si yo tengo algún problema, algo parecido a esto, pues yo lo puedo resumir en esta parte de acá. Depende del problema cómo me coloquen las leyes, ¿cierto? Entonces la ley distributiva quedaría de esa manera. ¿Ok? Las leyes distributivas dependiendo de cuál es la operación que vamos nosotros a hacer. Bueno, hay otra ley que se llama la ley de simplificación, cancelación o absorción. Veamos si nos acordamos cómo son. Leyes de cancelación, también la llaman absorción, y también sirve para simplificar. ¿Sí? O ley de simplificación. Bueno. Pues la única diferencia con las leyes de acá arriba, ¿cierto? Es la siguiente. También tenemos diferentes operaciones, pero aquí resulta que el conjunto se repite. Uno de los conjuntos tiene que repetirse, ya sea A o sea B. Entonces, cuando sucede eso, que las operaciones son contrarias y hay un conjunto que se repite, pues resulta, como es ley de simplificación o cancelación, el que se repite lo dejamos por fuera. ¿Sí? Lo damos como solución el conjunto que se repite. En este caso, en estos dos casos, pues es A. Profe, ¿qué sucede si el que está por fuera es complemento del que está por dentro? ¿Cierto? ¿Qué sucede si está por dentro? Si es complemento, ¿qué sucedería? Entonces, estas leyes se convierten en las siguientes. Esta. También son ley de cancelación, ¿no? ¿Qué sucede? Que si el que está por fuera, es decir, este de aquí, ¿cierto? Este de allí es complemento de uno de los que está dentro, ¿cierto? Por ejemplo, aquí sería A complemento. Entonces, como A es complemento del que está por dentro, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda el que está por dentro, que no se repite, el que no se repite, ¿cierto? Nos involucra a nosotros la operación que está por fuera, es decir, en este caso intersección, y aquí colocamos el elemento, el complemento, ¿sí? El complemento, que esté por complementado el conjunto. Entonces, simplemente nos quedaría el conjunto que está por fuera con la operación que está por fuera, con el complemento, es decir, con el conjunto que tiene el complemento.
Entonces, si aplicamos esa misma ley acá, donde A es complemento, pero ahora tenemos, es la operación unión, entonces, ¿qué diríamos? Nos queda B, perdón, nos queda B, unión A, complemento. ¿Sí? Nos queda aquí A, complemento. Simplemente, esas serían las leyes de aserción. Bien. Cuando son operaciones contrarias, pero hay un conjunto que se repite, el conjunto que se repite es la respuesta. Pero hay operaciones contrarias y uno o el de afuera o uno de los de adentro es complemento del de afuera o el del de adentro, ¿cierto? Entonces, la operación es lo que está por fuera, intersección C complemento, con el que no se repite, es decir, con el pasa con el B. Y lo mismo pasa cuando hay cambio de operaciones, intersección unión. Pues lo que está por fuera con el que no se repite. Queda. ¿Listo? Leyes complementarias. ¿Qué quiere decir estas leyes complementarias? Pues obviamente tenemos que mirar el complemento, simplemente, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos lo siguiente, que si tenemos A intersección A complemento, entonces digamos que tenemos el conjunto A intersección con A complemento, ¿cierto? Esto a nosotros nos da el vacío. Vacío, porque no, pues no hay, ¿no es cierto? No hay un conjunto que a nosotros nos relacione el conjunto con el subcomplemento, porque el complemento es lo que está por fuera del conjunto. Si yo los intersecto, pues no hay nada en común. Por eso nos da vacío. ¿Listo? Pero ¿qué sucede si hago lo contrario? Yo cojo el conjunto A, ¿cierto? Y hago la unión con su complemento. Si los uno, el complemento con el conjunto, pues este ya es otro cuento. Aquí nos da el universo. ¿Sí? Nos da el universo. Entonces, esto a nosotros nos va a complementar acá la ley esta que teníamos nosotros por acá, que dice esto. A unión vacío nos da A y A intersección universo nos da A. Estas dos leyes son complementarias, ¿no? Bueno, ¿qué otra ley nos queda por ahí? Ah, la ley de Morgan, claro, pues esa es la que nos faltaba, ¿no? Leyes de Morgan. Leyes de Morgan. Bueno, ¿qué nos dicen las leyes de Morgan? Aquí simplemente es la distribución de un complemento, tanto para la unión como para la intersección. ¿Listo? La ley de Morgan es la distribución del complemento. ¿Qué nos queda? Si yo tengo, aquí tengo, por dentro tengo el conjunto A, unión con el conjunto B, y esto lo tengo en complemento, entonces, esto es igual a tener el complemento de cada uno de los conjuntos y la operación cambia. Entonces, aquí tenemos A en su complemento. La operación cambia. Si yo tengo unión aquí, pues cambia por intersección.
cambia por intersección. Y el otro conjunto también se complementa. Se hace complemento, ¿no? Listo. Eso sí tenemos por dentro la unión. Pero ¿qué pasa si tenemos por dentro la intersección? Pues la política es exactamente la misma, ¿no? Es decir, si yo tengo A intersección B y a esta le encontramos su complemento, perdón, y a esta le encontramos el complemento, entonces esto es igual a lo mismo que decíamos nosotros, a encontrar los complementos de cada conjunto y cambiar la operación. ¿Sí? ¿Tienes alguna pregunta? Por favor, por ahí hay un micrófono que está activo, que nos está... Pues, pues la voz que tienen allá me va a ganar porque ya tiene mejor voz que yo. ¿No? Listo, entonces esa es la ley de Morgan, la distribución del complemento. Simplemente, entonces, ¿qué hace? Hace el complemento a cada uno de los conjuntos y la operación que está allí la cambia. ¿Sí? La cambia. Y eso es todas las leyes. A ver, veamos si no nos hemos olvidado alguna. Ley de conmutativa, asociativa, ley de elementos neutros, ley de idempotencia, ley distributiva, la ley de cancelación o absorción, las leyes complementarias, que sería complemento, unión y intersección con la otra, nos da vacío y universo, y la ley de Morgan. Bueno, esperemos que no nos hayamos olvidado ninguna por allá. No creo. ¿Cuáles son las leyes de esta? Ah, sí, ya. Ya me acordé que hay un tricas por ahí. Aquí me falta una. Y pongámosla por aquí. Dice ley de involución. La ley de involución es la de doble complemento. La que decíamos nosotros, la de doble negación. Esa es la que nos faltaba. Entonces, ¿qué sucede si nosotros colocamos A complemento complemento? ¿Cierto? Si hacemos A complemento complemento, es decir, doble complemento. Tenemos el conjunto A y acá le hacemos el complemento y a este le volvemos a hacer complemento. Entonces, esto es igual a cancelación de los complementos y nos queda el conjunto A. A doble complemento nos queda A. ¿Cierto? Cancela. Esa es lo que nos faltaba, el doble complemento. Bueno, hay por ahí una que ya es especial dentro de la de conjuntos, que se llama la ley de la diferencia. De la diferencia entre conjuntos. ¿Sí? Entonces, tenemos, ya esta es una ley especial solo para conjuntos. ¿Sí? Entonces tenemos, si el conjunto A le quito el conjunto B, es lo mismo que tener A intersección B complemento. ¿Sí? Este ya es precisa para lo que es conjunto simplemente. Y tenemos, si tenemos la ley de la diferencia, pues también tenemos la ley de la diferencia simétrica. ¿Sí? Entonces, ley de la diferencia simétrica.
diferencia simétrica. ¿Cómo se la escribe? Cuando nosotros tenemos la ley de la diferencia simétrica, es igual a lo siguiente, decimos nosotros. A diferencia simétrica de B, A diferencia simétrica, la diferencia simétrica nosotros la simbolizamos con una letra delta. ¿Dónde está la letra delta? Aquí. Aquí está, ¿verdad? ¿Listo? A diferencia simétrica de B es igual, entonces, A menos B, intersección B menos A. Porque es distinto tener A menos B que B menos A, ¿no? Ok. Listo. Yo creo que esas son las leyes que tenemos nosotros completicas. Aquí coloquémosle aquí. En esta pongámosle leyes del álgebra de conjuntos. Listo, para aprender. Y acá, pues hagamos nuestros ejercicios. Listo, con esta otra hojita hagamos ejercicios. Bueno, entonces, veamos ejercicios sobre la aplicación de esto. ¿Ok? Entonces nos preguntan, nos dicen aquí, un ejemplo número 1. Ejemplo 1. Dice, reducir la siguiente expresión o ecuación de conjuntos. Perdón, aquí toca ponerlas en este de acá, porque si no se nos pierde. Bueno, entonces dice, reducir lo siguiente, dice, a intersección, abre paréntesis, A unión, B complemento, ¿cierto? Cierro paréntesis, cierro llaves, menos B complemento. Entonces, reducir esta expresión de conjuntos. Perdón. B complemento. Listo. Entonces, reducir esta expresión. Entonces, tenemos que aplicar nosotros las diferentes leyes. Entonces, si ustedes miran, ¿cuál será la primera ley que puedo aplicar en esta expresión? Entonces analicemos. Lo primero que tengo que analizar es las llaves, ¿cierto? Esta partecita de aquí. Si analizamos, dice, tenemos dos operaciones diferentes y tenemos A que se repite. Miren. Acá no importa que el otro conjunto esté con complemento. ¿Cierto? A mí me interesa eso. Entonces, ¿qué nos quedaría? Aquí. ¿Cuál sería el resultado de analizar eso? Entonces, esto sería igual a ¿quién? Como el corchete, como este corchete, aplicamos la ley de
cancelación, absorción, o como usted la quiera llamar, o simplificación, ¿cierto? Entonces, ese corchete, como son operaciones contrarias, y el de afuera se repite adentro, el que entonces nos queda, el resultado nos quedaría A, menos el que está por fuera, en este caso el que está por fuera es B complemento. Acá tenemos B y aquí tenemos complemento. Listo. Entonces, A menos B complemento. Ah, pero nosotros ya tenemos que A menos B complemento para nosotros es... Nosotros tenemos que A menos B complemento, de acuerdo a las leyes, la ley de la diferencia dice que si A menos B es igual a intersección B complemento. Entonces vamos a verlo acá. Entonces si aplicamos, este menos se convierte en A intersección el otro conjunto complemento. Entonces dice A intersección el otro conjunto, pues el otro conjunto tenemos que es B complemento. ¿Cierto? Ah, perdón, aquí se nos fue, aquí es acá dentro. Ya. Entonces, el conjunto que está allá es B complemento. Pero la definición a nosotros nos dice que ese complemento tiene que ser complementado nuevamente. Entonces, aquí tenemos que A, B doble complemento, pues el doble complemento se cancela y quedaría entonces que A intersección B. Entonces, de A unión, intersección A unión B complemento menos B complemento, esto es lo mismo que tener A intersección B. ¿Listo? A intersección B. Profe, una pregunta, eso es así, no se puede, o sea, como en lógica, que usted hacía hacia abajo y colocaba al frente la ley, no se puede hacer así para que Bueno, también, esperen. cuenta. Sí, pues supongo que es como más cómodo y así uno va aprendiendo las leyes poco a poco. Bueno, listo. Entonces, aquí vamos a aplicar la ley de cancelación o absorción. La ley de cancelación o absorción. ¿Listo? Y para esta de aquí, nosotros vamos a aplicar la ley de la diferencia. De la diferencia. ¿Cierto? Y acá, aquí en este caso, se aplicó la ley de el doble complemento. De involución se llama, ¿no? La ley de involución. Y ya, ahí queda, entonces este ya es el resultado. ¿No? Ley de involución. Ok. Aquí toca uno por uno hacerlo, porque no nos coge total. Ahí. Y ahí. Ahí está acá, acá. Ahí. Y acá. Se aplicaría esta, ¿cierto? Y ese queda, ahí queda como mejor, ¿no? Ley de cancelación absorción, entonces nos dio esta. La ley de la diferencia
y nos dio esta de acá abajo. ¿Listo? El complemento de acá abajo es porque acá arriba tiene B complemento, ¿no? Y este complemento es por la definición de la ley de diferencia. La ley de involución es quitar este doble complemento. Aquí simplemente usted la puede llamar también de la doble negación o de del doble complemento. ¿No? Y listo, no hay problema. Entonces, podemos hacer otro ejercicio, a ver. Otro ejemplo, pongámoslo por acá. Ejemplo 2. Ejemplo 2, ¿cierto? Este está un poquito más extenso, bueno. El más extenso mejor, porque se alcanza a ver más leyes, ¿no? De eso no hay que ponerse... Bueno, entonces aquí vamos a colocar nosotros lo siguiente. Vamos a colocar un complemento. Aquí dentro vamos a colocar unos corchetes. Acá vamos a colocar unos paréntesis. Y aquí dentro vamos a mirar qué es lo que tiene. Dice, vamos a simplificar, ¿no? O reducir, da lo mismo. Es simplificar o reducir, es lo mismo, ¿no? Entonces, dice así. Dice, A complemento unión B por fuera, intersección B complemento unión A, aquí dentro, vamos a colocar B complemento unión A, por fuera de todo esto tenemos complemento unión, abre paréntesis, por fuera A intersección B. A intersección B. Y cerramos. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Simplemente simplificar. Dice simplificar por la N. Simplificar esa expresión de conjuntos. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer lo primero? Pues la primera que yo miro es este complemento de aquí. Está por fuera. ¿Cierto? Que ese lo podemos distribuir. ¿Cierto? Entonces, ¿qué le vamos a aplicar aquí? Ahí está. Le vamos a aplicar la ley de Morgan. La ley de Morgan. ¿Listo? La ley de Morgan. ¿Listo? Muy bien. Y nos dice que al meter este complemento adentro del corchete, la ley de Morgan nos dice que cada uno de los elementos va a colocar complemento. Y cada una de las operaciones se va a cambiar. ¿Listo? Entonces vamos cómo nos queda ese corchete. Profe, pero ¿por qué aplica la ley de Morgan ahí?
Porque aquí tenemos este complemento por fuera, ¿verdad? ¿Sí? Este complemento de aquí, vamos a hacer un poquito más grande para alcanzar a ver. ¿Listo? Ley de Morgan nos queda mucho más fácil aquí, ¿verdad? Esta ley, este complemento, lo tengo que meter dentro de este de acá. ¿O por qué? ¿Usted quería aplicar otra ley? Porque no es camisa de 11 varas. Es decir, si usted no la mira la ley de Morgan, entonces ¿qué otra ley mira? No, profe, es que no entendía el por qué la aplicaba ahí nomás. Ah, no, porque miren, aquí tengo este complemento, ¿cierto? Y acá tengo dos conjuntos diferentes. Entonces, yo tengo un complemento por fuera, ¿cierto? ¿Dónde está? Tengo la ley de Morgan. Aquí está acá. Tengo un complemento por fuera y acá adentro tengo dos conjuntos. Entonces, ¿qué nos dice? Hacemos complemento a cada conjunto y vamos cambiando la operación, ¿cierto? Bueno, entonces acá dice, yo tengo un complemento por fuera, que es este, y acá tengo dos conjuntos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Complementar cada conjunto y cada operación va a ser cambiada. ¿Listo? Entonces veamos cómo nos queda ese corchete. Entonces quedaría, este corchete nos quedaría aquí. Si yo complemento aquí, tengo un complemento y me quedaría otro complemento. Entonces me quedaría doble complemento, ¿cierto? Me quedaría así. Esta me quedaría A, complemento, y por fuera, complemento, ¿cierto? ¿Qué pasa con la operación? Cambia. Entonces aquí tengo unión, entonces cambia por intersección. Esta B la tengo sin complemento, entonces queda con complemento. ¿Sí? Entonces queda con complemento. Esta B queda con complemento. Bueno, hasta ahí llega un paréntesis, ¿cierto? Hasta ahí llega un paréntesis. Hasta aquí llega un paréntesis. Luego sigue esta operación que está por fuera, que es la intersección. Cambia a unión. ¿Correcto? Aquí abro otro paréntesis y nos queda que aquí tengo un B complemento y entraría este otro complemento. Entonces aquí tenemos algo que entra con complemento y como afuera, adentro tengo con complemento, me quedaría así. Pero, ¿qué tengo? Tengo ese conjunto B que tiene complemento. A ese es el que le tengo que hacer complemento. Es lo que estoy metiendo. Listo. ¿Qué sigue? Luego sigue esta operación. Esta operación es unión, tiene que cambiar. ¿A qué? A intersección. Luego sigue el conjunto A. Pero como ese no tiene complemento, entonces debe aparecer un complemento. Entonces el conjunto A le aparece el complemento. Y cerramos el paréntesis y cerramos el corchete. Luego, miren, que para acá afuera ya no pasa nada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el complemento solo hace el cambio dentro de este corchete. Para acá, para el lado derecho del complemento no tiene nada que ver, entonces pasa igualito. Pasa unión a intersección B. A intersección B. Y cerramos. Entonces, ahí ya hemos aplicado la ley de Morgan. ¿Listo? Ahí hemos aplicado la ley de Morgan. Bueno, ahora sí entonces. ¿Cuál es otra ley que está como evidente, que está bien evidente? ¿Cuál sería?
La de involución. La de involución, muy bien, porque está el doble complemento, ¿cierto? Bueno, entonces, ley de involución. Entonces, la ley de involución nos dice que simplemente tenemos que quitar el complemento, ¿cierto? Entonces, cogemos toda esta de aquí, hasta aquí nomás, hasta ahí, y la ponemos. Bueno, aquí nos olvidamos de esta ecuación firuleta, entonces hay que ponerle. Bueno, ¿qué vamos a hacer en esta al aplicar la ley de involución? Simplemente quitar esos complementos. Entonces quito este complemento, quito este otro complemento y aquí nos quedó A. ¿Cierto? De este tengo que hacer lo mismo. Complemento, complemento, me quedaría el conjunto B. Y esa es la ley de involución. Quitar los doble complemento. Bueno, ¿qué más tenemos? A ver. Bueno, si miramos nosotros los paréntesis, resulta que los paréntesis son como si fuera un conjunto simplemente, ¿cierto? Como si fuera un conjunto únicamente. ¿Sí o no? Entonces, si yo tengo, si ustedes miran las operaciones que están por fuera de los paréntesis, ¿cómo son? ¿Cómo están las operaciones que están por fuera de los paréntesis? Miren. Bueno, aquí. Esta operación es exactamente igual a esta operación que está por acá afuera. Entonces, como las operaciones son iguales, yo puedo hacer ¿qué? ¿Qué puedo hacer? Asociativa. Ah, asociativa, muy bien. La ley asociativa. Muy bien, la ley asociativa. Bueno, lo importante es nosotros mirar quién con quién podemos asociar. ¿Qué haría usted? ¿Para qué asociaría usted? ¿Quién con quién? Aquí me está haciendo falta un paréntesis. Eso, ahí sí ya se ve más bonito. Ujú. ¿Qué asociaría usted? El primero con el segundo, pues está, ¿no? El segundo con el tercero, o el primero con el tercero. ¿Qué querían asociar ustedes? Primero y tercero. Primero y tercero. Entonces, aquí vamos a colocar corchete, ¿cierto? Vamos a colocar A, intersección, B complemento, B complemento, y el que vamos a utilizar entonces es unión con el que está acá atrás, con el de acá atrás, ¿cierto? Con este. Ese es el que queremos nosotros unir. Y lo pegamos aquí, lo ponemos aquí. Y pegamos. Y el que queda por fuera, pues entonces el que queda por fuera sería la unión B intersección A complemento. Y este sería el que nosotros lo colocamos acá afuera. ¿Cierto?
Ahí. Miren, bueno, están chistoletas, bueno. ¿Sí? Listo, ok. ¿Qué miramos acá? Profe, ¿podría volver a explicar esa parte? Vale, listo, no hay problema. Bien, ¿qué estamos haciendo? Estamos colocando el primero, es decir, A, intersección B, complemento, unión, hasta aquí. ¿Cierto? ¿Qué tomamos? Cogimos este de acá afuera, porque nosotros dijimos que íbamos a asociar el primero con el tercero. ¿Cierto? El primer paréntesis con el tercer paréntesis. Entonces simplemente lo que estamos haciendo es metiendo el tercer paréntesis dentro del corchete. Y el segundo paréntesis lo dejamos por fuera. Eso es lo único que hicimos, miren. Tomamos el tercero, lo colocamos aquí, y el segundo lo colocamos por fuera. Esa es la ley de asociativa. Bueno, ahora sí, observemos ahora este pedazo de aquí, esto. ¿Y qué podemos hacer con ella? A ver, veamos las leyes, veamos las leyes. Ley distributiva, miremos a la ley distributiva, a ver. Nosotros decimos que si tenemos un paréntesis de unión, intersección C, es lo mismo que tener A, intersección C, unido con B, intersección C. Ah, pero ¿qué pasa si yo tengo esta? Si yo tengo esta parte de acá atrás, esta la tengo. ¿Qué puedo hacer? Intercambiar Tengo con... esto. Eso, entonces miro lo que se repite. En este caso está repitiéndose intersección C, y eso es lo que saco por fuera. Y lo que me quede, pues lo dejo entre paréntesis. Entonces queda A, del lado de aquí, unión B. Ah, es que la ley la podemos aplicar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Entonces hay que mirarlas, esas leyes hay que mirarlas de las dos direcciones. Ah, mire, aquí tengo en este corchete, y miren, en este corchete tengo algo raro tengo ahí. ¿Cierto? ¿Qué tengo algo? ¿Qué hay de raro en ese corchete? complemento. De dados el complemento. Aquí tengo B complemento y acá no tengo nada, ¿no es cierto? Pero con esos dos no puedo hacer mucho. ¿Qué más raro? ¿O qué se repite, digamos? El conjunto A. Se repite el conjunto A. Muy bien. ¿Y qué más se repite? La La intersección. operación de la intersección, ¿cierto? Mire. A intersección aquí y aquí tengo A intersección. Entonces, ¿qué ley puedo aplicar? La ley Distributiva. distributiva. Muy bien. ¿Ok? Pero la vamos a aplicar al contrario, es decir, no la vamos a aplicar de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Al aplicar eso, nos queda que dentro de este corchete yo puedo recoger el A con la intersección, ¿cierto? ¿Qué es lo que se repite? Miren. Aquí tengo A intersección y acá tengo A intersección. Bueno, entonces, ¿qué me va a quedar dentro de este paréntesis? Lo que no hemos sacado. Entonces, ¿qué nos sacamos de aquí? De aquí nos sacamos B complemento. Entonces, ahí debe quedarme el B complemento. ¿Cierto? Aquí nos debe quedar el B complemento. Muy bien. ¿Qué otra operación no hemos utilizado? No hemos utilizado esta unión que está por acá. Entonces, esa también debo escribirla. Y en este paréntesis último, si yo quito A intersección, ¿me queda quién? El conjunto B. Y obviamente ya se redujo. Entonces, ahora, ¿qué me va a quedar?
me va a quedar esta parte de acá. La que está por fuera, pues esa no la hemos tocado, ¿cierto? Esa no la hemos tocado. Muy bien. Ahora sí miremos, echemos un ojito a ver. Así miremos esta de acá. ¿Qué ley puedo aplicar? ¿Complementaria? A ver, la ley complementaria, veámosla, ¿no es cierto? Veamos la ley complementaria. Ley complementaria, sí, dice que A intersección A complemento me da vacío y que A unión A complemento me da el universo. Ah, bueno, ¿cuál de las dos? Veamos qué tenemos acá, ¿cierto? Acá tenemos B complemento unión B. Ah, entonces veamos qué es. Ah, es parecida a esta, miren. Es parecida a esta, ¿cierto? Entonces, como resultado me da el universo. Entonces, este de aquí es como tener el universo. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo es? Ley complementaria, ¿no? Ley complementaria. Entonces, aquí nos da como resultado A intersección universo. Entonces, ya podemos quitar ese corchete y podemos colocar A intersección universal. Universo. Pero mayúscula. Universo. Y seguimos con lo que está por fuera. Unión B intersección A complemento. Bueno, resulta que aquí tenemos A intersección universo. Entonces veamos qué hay por ahí. A intersección universo, mire, elemento neutro. A intersección universo me da A. Entonces acá vamos a aplicar la ley del elemento neutro. Bueno, hizo, ¿no? Más. Ah, sí, ya. Ley del elemento neutro. Si me está escribiendo. Eso. Ley del elemento neutro. Entonces, ¿qué nos da como resultado? Pues A intersección universo me da A. ¿Cierto? Y seguimos con el ¿qué es? Unión B intersección A complemento. ¿Qué otra ley entonces vemos? Profe, Cuéntame. ahí se puede aplicar la ley de la diferencia, pero cogiendo la parte de A intersección B complemento que es igual a A menos B. O sea, al revés. B menos A quedaría, ¿no es cierto? Sí. B Eso. menos A. Sí, pero la idea es simplificarla. No complicarla más. Porque la diferencia lo que hace es complicárnosla. Porque no nos va a simplificar. ¿Sí? Y la idea es que se simplifique. Sí, podríamos, claro, pero después tendríamos que volverla a regresar como estaba. ¿Listo? Bueno, entonces ahí veamos. ¿Qué nos da? ¿Qué ley podemos nosotros aplicar? Veamos la ¿Ves? Se ley. puede asociar A intersección con A complemento para luego hacer la ley de idempotencia y que quede solo A. No, porque date cuenta que idempotencia, la idempotencia es cuando tenemos doble complemento. La idempotencia es cuando queda AA, ¿cierto? Se repiten exactamente iguales. La una está a complemento y la otra está sin complemento. Entonces ahí no podemos idempotencia. Verá, ¿no? Veamos la idempotencia.
idempotencia, ¿dónde está? Sí, está, nada. Idempotencia, dice A unión A o A intersección A, pero son igualitas. Aquí no tiene A intersección A complemento, ¿no? ¿Cierto? Son iguales, entonces no, ahí de potencia no podríamos hacerla. ¿Por qué? Porque está separada incluso, ¿cierto? Y además tenemos dos operaciones diferentes. La unión es diferente a la intersección. Pues veamos, ¿no? Tenemos dos operaciones diferentes. Pues, en operaciones diferentes, veamos qué leyes podemos aplicar. En operaciones diferentes tengo la ley distributiva. Mire, ¿cierto? Pero los conjuntos, los tres conjuntos son distintos. Mire, aquí tengo la ley de absorción. Aquí también me dice que las operaciones son diferentes. Pero aquí se repiten igualito. Aquí se repiten igual, para que me dé un A. ¿Cierto? Mira, aquí hay uno que dice que... Entonces, podría llegar a una intersección a complemento para poder hacer la complementaria. Entonces veamos si es esta, ¿no es cierto? A ver si esta absorción se nos aplica acá. Veamos, ¿cuál de ellas, no? ¿Cuál de ellas? Dice A unión, B intersección, A complemento. Es que da complemento, esta A es complemento de esta A complemento, ¿sí o no? Lo que pasa es que a esta le hemos colocado como esta sigla, ¿sí? Como con doble complemento. Si esta A es doble complemento, pues quiere decir que esta es el complemento de la que está por acá adentro. Entonces yo puedo aplicar la ley de cancelación. Bueno, ahora sí, ¿cuál de las leyes de cancelación? Veamos, ¿cuál de las leyes? Tiene unión, intersección. Unión, intersección. Es esta, mire, es esta. Entonces, ¿qué vamos a tomar? Vamos a coger lo que está por fuera con el conjunto que no se repite. Lo que está por fuera con el conjunto que no se repite. Entonces veamos cómo está. Lo que está por fuera es ¿quién? A unión. Y lo que no se repite es B. Entonces la respuesta nuestra acá es ¿quién? Perdón. La respuesta acá sería A unión. Se nos perdió el formato. Eso es lo que no quiero, que se me pierda bien el formato de eso. Unión. Y que no se repite es la B. Entonces, mire, que ahí sí nada se nos simplificó. Si nosotros hubiéramos colocado aquí B menos A, ¿cierto? B menos A, ese B menos nos complica. ¿Por qué? Porque en ninguna de las leyes, vean, en ninguna de las leyes, excepto en esta, ¿cierto? En estas dos últimas, ¿verdad? Tenemos diferencia. Solo en estas de aquí nomás, vean, estas dos de acá tenemos la diferencia, ¿no? Bueno, veamos entonces otro ejemplo. Y ahí ya quedó simplificado, ya quedó A unión B. Todo esto es lo mismo que tener A unión B. Listo. Vamos a un ejemplo 3. Ejemplo 3. ¿Listo? Coloquémosle esto aquí. Ecuación. Dice si tenemos A
unión B menos A intersección B. ¿A qué será igual esto? Dice A unión B menos A intersección B. Aquí simplificar. ¿Perfecto? Vamos a ver. Ahora sí escucho. Escucho opiniones. ¿Qué ley aplicaría usted para comenzar a simplificar esta proposición o esta ecuación de conjuntos? ¿Se aplicaría la ley de la diferencia? Correcto, muy bien. Entonces aplicamos la ley de la diferencia. Muy bien. ¿Cuál es el resultado? A unión B intersección A, sí, A intersección B. Complemento, ¿no? Pues hacen de eso. Entonces, es el primer conjunto, es decir, cogemos este primer paréntesis, ¿cierto? Lo copiamos. A este hacemos intersección. Y al segundo le encontramos el complemento. Y a este le aplicamos complemento. Esa es la ley de la diferencia, ¿no? Entonces al primero lo intersectamos con el segundo, pero al segundo le encontramos el complemento. Y nos dice A menos B es lo mismo que tener A intersección B complemento. ¿Sí ve? Ahí, entonces ya vamos ampliando un poquito. Es decir, los conjuntos no los tenemos como A y B nomás, sino A puede ser un paréntesis, puede ser un corchete, ¿no? Dependiendo del problema. Bueno, ahora sí que, ¿qué seguimos haciendo aquí? De complementaria. La ley de complemento, ¿cierto? La ley de Morgan sería ahí, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Sí, profe. Esa es la más evidente, ¿no? Entonces, la ley de Morgan. Entonces, ¿qué nos quedaría? Simplemente, esta partecita de aquí sigue siendo la misma, ¿no? Hasta aquí. Porque el complemento solo se aplica al segundo paréntesis. Muy bien. ¿Y cuál es entonces? A cada uno de los conjuntos se le aplica el complemento. A cada uno de los conjuntos se le aplica el complemento. Muy bien. ¿Y qué pasa con la operación? ¿Qué pasa con la operación? Como esa intersección cambia a ¿qué? A unión. Muy bien.
y cerramos nuestro paréntesis. Ahí hemos aplicado la ley de Morgan. Ahora sí, ¿qué ley vamos a aplicar ahora? Bueno, la ley distributiva, ¿cierto? La ley distributiva, la que vamos a aplicar. Ahora sí, ¿cómo vamos a aplicar la ley distributiva? ¿Quién contra quién? ¿Lado derecho con el lado izquierdo o lado izquierdo con el lado derecho? Profe, pero ahí se puede aplicar distributiva si el segundo tiene complementos. Sí, sí, porque vamos a distribuir. ¿Qué vamos a distribuir? Es lo que tenemos que deducir. Es decir, no aplicaríamos ley distributiva en este caso de acá arriba, porque tenemos este complemento que está por fuera. Esa es la única. Acá, como no tenemos ningún complemento que esté aplicado a un paréntesis, entonces ya podemos aplicar la ley distributiva. Acá arriba no la podíamos aplicar, porque en el paréntesis se estaba aplicando un complemento, mira. Acá no tenemos un complemento por fuera, ¿cierto? Entonces sí podemos aplicar la ley distributiva. Ahora sí, ¿cómo aplicarla? De izquierda a derecha o de la derecha a la izquierda. De derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Entonces, lo que vamos a distribuir es esto que está del lado de acá, ¿cierto? ¿Sí o no? Te lo voy a colocar de rojito. Eso que está de rojo es lo que vamos a distribuir, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me queda? Vamos al primer. A ver, espere. Tengo que estar dentro del formato. Listo, aquí, corchete. Entonces, lo que primero debo tomar es A, ¿cierto? Y esto que está de rojo, es lo que yo tengo que distribuir, eso es lo que voy a copiar. ¿Sí o no? Aquí. Bueno, ya está. Por fuera, es decir, ya tomé A, ahora viene la operación, la unión. La unión. Y ahora sí tomo el otro corchete, escribo el otro conjunto que sería B y pego lo que voy a distribuir. Cierro mi corchete. ¿Listo? Ahí estoy aplicando la ley distributiva. Si la miran, ¿no? Mire, todo lo que está de rojo simplemente se volvió a copiar, tanto para A como para B. ¿Listo? Ahora sí. Profe, esa unión del centro es por la unión del conjunto anterior, ¿no? Sí, esta unión que queda aquí es porque aquí hay una unión, ¿no? Por esta unión que está acá. ¿No? Es que lo único que hemos hecho es coger el primer conjunto que está en el paréntesis y hacerlo más grande. ¿Listo? Y meterle lo que está en rojo, Es lo único que hemos hecho. Ahora sí, miren. Ahora sí, observen. Dos corchetes. ¿Qué le pasa a cada uno de los corchetes? A ver. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué le pasa a cada uno de los corchetes? Repite el conjunto de cada corchete. Se repite el conjunto de cada paréntesis, ¿cierto? ¿Y qué haría usted allí? Como se repiten, ¿qué hace?
Simplificación. Simplificación, es decir, cancelación, ¿cierto? Lo simplificamos por medio de la ley de cancelación. ¿Sí? La ley de cancelación. A ver, veamos si se puede, ¿cierto? Es lo que nosotros estamos diciendo que se debe aplicar. Ahora sí veamos si se puede. En el primer corchete, ¿qué características tienen? Diferentes operaciones. Bueno, por ahí se va aplicando. Ah, y el que está por fuera es complemento de uno de los que está por dentro. Ah, listo, sí, cancelación. Está bien. Ah, bueno, ahora sí, veamos cuál es la solución. Entonces, como uno es el complemento de uno de los que está por dentro, el de afuera es complemento de uno de los que está por dentro, entonces queda el que no se repite y lo mismo que está por fuera. Ah, veamos entonces acá, veamos acá. El que está por fuera es A intersección, entonces eso debo escribirlo. Ah, pero dentro de un paréntesis, perdón. Ay, se me fue el formato. Entonces, paréntesis, A, intersección, hasta ahí, eso es lo que está por fuera, ¿cierto? Intersección, es lo que está por fuera. Y el que no se repite, aquí pues el que se repite sería A, el que no se repite sería B complemento. ¿Cierto? El que no se repite es B complemento. Y ese sería el primer paréntesis. ¿Ok? Sigue unión. Porque este de aquí, no tiene nada que ver con los corchetes, ¿cierto? Bueno, ahora sí veamos el corchete de acá. El corchete de acá también tiene casi lo mismo, ¿cierto? Tiene diferente operación. Y el que está acá por fuera es complemento de uno de los que está acá adentro. Bueno, entonces, respuesta. ¿Cómo es la respuesta? Lo que está por fuera, B, intersección. El que no se repite, A complemento. A complemento. Y cerramos nuestro paréntesis, ¿correcto? Listo, ahora sí, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué ley puedo aplicar allí? Complementaria. Complementaria. A ver, veamos la ley complementaria que nos dice. Ley complementaria, ¿dónde estás? Aquí está. A intersección A complemento, pero es el mismo número, perdón, es el mismo conjunto. Aquí tengo A intersección A complemento. No importa, aquí sí, cuando es intersección es vacío y cuando es unión es universo. Veamos entonces acá qué sucede. Aquí tengo A intersección, pero acá es B complemento. Ah, no, aquí no se puede hacer eso, porque tiene que ser exactamente el mismo conjunto, Acá tenemos B intersección A, pero aquí es A complemento, es B complemento, entonces no se puede saber. Esto quería mirar otra. A ver, echemos ojo a otra, a ver. Vela, esta. Venga, aquí está. Ley de la diferencia. ¿Por qué? Que tenemos A intersección otro conjunto complemento. ¿Qué nos da? A menos el otro conjunto. A ver, veamos. A intersección B complemento. Sí, profe, ya quedaría para hacer después diferencia simétrica. Correcto, listo.
Entonces dice ley de la diferencia. ¿Cierto? Entonces, de acuerdo a eso, ¿qué nos queda? Nos queda A menos B, por aquí, ¿cierto? Unión B menos A. Y a esta sí es la diferencia simétrica. La diferencia simétrica. ¿Correcto? Y entonces el resultado es, ¿quién? Profe, una preguntita. Pregunté. Después de la ley de la cancelación, ¿qué ley fue la que utilizó? Perdón. La ley de la diferencia. ¿Sí? Ley de diferencia dice, A intersección B complemento es A menos B. Y B intersección A complemento es B menos A. Y esta A menos B unión B menos A es la ley de la diferencia simétrica. ¿Qué nos da? La diferencia simétrica nos da A, perdón, A diferencia simétrica B. Profe, aunque hay en la ley como tal es el conjunto de A, intersección B. Acá es unión, no hay problema. No, mire aquí, verá. Aquí. No, a ver, espérate, ¿dónde? De pronto es que me equivoqué yo. No. Perdón, aquí me equivoqué. Aquí me equivoqué. Es unión. Es así. Ahí sí ya da. Sí, no, ahí es que me equivoqué yo. Aquí es unión. La diferencia simétrica de B. Es unión aquí, está bien. ¿Correcto? Entonces, ese sería ya, entonces, simplificación. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que aplicar las leyes y llegar a una expresión más sencilla, ¿no? Que nos ubique a nosotros todo. ¿Ok? Esa es la parte de simplificación. Entonces, ¿qué nos faltan? ¿Hasta qué horas que tenemos clase? Hasta las 11:10, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces, Alcanzamos a hacer otro, profe. sí, alcanzamos a hacer otro e-cover. Vamos a intentar hacer otro ejercicio. La idea es que a nosotros nos quede, pues, como claro, ¿cierto? Ejemplo 4. Veamos un ejemplo 4. A ver qué ejemplo podemos tomar. Espérenme un ratico, mira. A ver, veamos este, dice. Vamos a simplificar también.
Vamos a ver si simplificamos otro. A ver si simplificamos dice... Tenemos esto, a ver, veamos si podemos hacerlo. Dice, tenemos un corchete, internamente tenemos un paréntesis, tenemos el conjunto C, intersección B, ahora están minúsculas las letras. Conjunto C, intersección B, paréntesis menos A, por acá tenemos unión, tenemos otros dos corchetes, un paréntesis, listo, acá tenemos A intersección B, A intersección B, menos C. Listo, tratemos de simplificar entonces, a ver. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué ley aplicarían? ¿Diferencia? La diferencia, muy bien. Ley de la diferencia, listo. ¿Cómo la aplicaría? C, intersección B menos A, ¿qué es? Intersección A complemento. Muy bien, es decir, tendríamos nosotros el primer corchete, ¿cierto? De la siguiente manera. En el primer corchete tendríamos esto. Tendríamos el primero, que sería C intersección B, ¿sí o no? Intersección B, correcto. Cerramos. Intersección A complemento, ¿cierto? ¿Sí, no? Sí, profe. Muy bien, ese es en el primer corchete. En el segundo corchete, ¿qué tendríamos? Esa operación de la mitad no la hemos tocado, ¿no? Entonces se mantiene. En el segundo corchete tenemos este paréntesis, entonces queda exactamente igual, ¿no? Tenemos A intersección B intersección C complemento, ¿no? Así quedaría, ¿verdad? Sí. Muy bien. C complemento. Ok. Listo, veamos entonces la que sigue. Ahí, ¿qué haríamos? Ley de cancelación. Ley de cancelación. A ver, la ley de cancelación nos dice que las operaciones tienen que ser contrarias y que uno de los conjuntos debe repetirse con el que está por fuera.
En los corchetes las operaciones son iguales, ahí no hay caso. Con el que está por fuera, no hay, el conjunto de afuera no se repite con uno de los de adentro. Entonces no se puede, ley cancelación no se podría. La asociativa. La ley asociativa, muy bien, a ver, veamos. La ley asociativa nos dice que la operación tiene que ser igual. Bueno, la operación puede ser, podemos asociar en los corchetes y podemos asociarla. Muy bien, ahora sí, veamos cómo la asociamos. La ley asociativa, muy bien. Así veamos cómo asociar. En el primer corchete, ¿cómo asociamos? ¿Quién con quién? Y ahí que no se repite ninguna, profe, ¿cómo se hace? No, pues tratamos de buscar a ver que se repita tanto en el uno como en el otro. Entonces, a ver, ¿qué se repite en el uno y en el otro corchete? B. B no, porque C está con complemento. A no, porque A está con complemento. Ah, el B está repitiéndose. Entonces, en el primer corchete, pues asociemos la primera con la tercera. Es decir, C intersección A complemento. ¿Cierto? A complemento. Y por fuera dejemos a B. ¿Sí o no? Por fuera dejémoslo a B. Sigamos. Esta operación de afuera no la hemos tocado. Y veamos en el otro corchete. Entonces también podemos hacer lo mismo. Asociar la primera, que en este caso es A, con la tercera, que sería C complemento, ¿cierto? ¿Sí o no? C complemento. Y por fuera dejamos a B. Miren, a B. Listo, ahí está la ley asociativa. Miren. Por eso es que les decía que la ley asociativa tenía que aplicarse de acuerdo al problema. Pues aquí podemos asociar la primera con la tercera. ¿No? Bueno, listo. Ahora sí que observamos. Hay algo que se repite en cada corchete. ¿Qué se repite? Intersección B, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Listo, entonces Sí, profe. podemos hacer ¿qué? Ley asociativa, ¿no? Digo, ley distributiva. Pero esa ley distributiva la hacemos al contrario. Es decir, no distribuimos, sino que recogemos. Es decir, como nosotros nos decían en matemática básica, factorizamos, ¿cierto? Como que factorizamos. Bueno, ¿qué vamos a recoger? Lo que se repite, es decir, vamos a recoger... No, eso no, este sí que vamos a recoger. Es icono más, hola. Me deja, qué grosería. Ese se repite y si lo vemos acá, también tiene lo mismo, ¿cierto? Ese es el que se repite. Entonces, si usted lo mira, que ese es el que se repite, entonces a nosotros nos va a quedar dentro del corchete dos paréntesis, ¿cierto? Y en el primero tenemos C
intersección A complemento ¿verdad? A complemento aquí. Unión, porque es este el que queda aquí en la mitad. Este que está en la mitad lo pasemos a la mitad de los paréntesis. ¿Cierto? Y acá nos queda A intersección C complemento. C complemento. Y por fuera nos quedó ¿quién? Intersección B. ¿Correcto? Ahora entonces, ¿qué? ¿Diferencia? Correcto, la ley de diferencia. Muy bien, la ley de diferencia. Entonces, aquí, la ley de diferencia nos quedaría de la siguiente manera. En el corchete nos queda dos paréntesis, ¿cierto? Quedaría C, perdón, C menos A, ¿cierto? Unido A menos C. Y por fuera sigue siendo intersección B. Listo. Y la otra sería Diferencia asimétrica. diferencia simétrica. Simétrica. Y listo, pues más no se puede hacer, ¿cierto? Más no se puede hacer. A diferencia simétrica C o C diferencia simétrica A. ¿Cómo queda? C, ¿no es cierto? C diferencia simétrica de A. Que ese es el orden que está, ¿no? Y por fuera, intersección B. Y listo. Así quedaría. ¿Ok? Bueno. ¿Listo? Entonces, yo les voy a grabar esta. Entonces aquí sería mate discretas. Y la guardamos, pero mate discretas al revés, ¿no? Manda nubes, sino aquí en el segundo periodo. Profe, ¿podría enviar este documento a los correos institucionales de pronto para tenerlo? Vale, vale. Si no se activa el TAO, yo se los envío a ustedes al correo institucional, tanto este archivo como el video, ¿no? Lo que pasa es que la plataforma la van a activar ya creo que la próxima semana, si no estoy mal. Entonces, pues el cronograma, tocaría planear las fechas que usted dice para los exámenes, tanto de física como de
de esta materia para Finales. evitar inconvenientes. Sí, porque, como usted dijo la anterior clase, no se sabe Claro. qué pueda pasar, ¿no? Hasta este fin de año, puede que cambien cosas. Ajá. Entonces, pues de momento para tener el documento al menos, cuando uno lee el documento uno sí se guía. Ah, vale, listo. Entonces apenas me llegue, si les puedo compartir el video, también se los comparto entonces. ¿Vale? Si no, ahorita ya les envío a sus correos el archivo Excel. ¿No?